En Monterrey, la ciudad del trabajo y la ambición, Joaquín Sodi era un rey. El imperio de hospitales que construyó la red Sodi Salud era la joya de la corona de la medicina privada en México, un sinónimo de excelencia, tecnología de punta e, irónicamente, de cuidado. Pero dentro de su mansión, el rey vivía en un exilio de luto, atormentado no por la muerte de su esposa, Elisa, sino por la forma en que murió. Recordaba sus últimos días en el hospital principal de la red, una suite de lujo que se convirtió en una cámara de tortura emocional. Recordaba al doctor Ricardo Montiel y a su equipo de especialistas, titanes de la medicina, con currículos impecables, tratando los miedos de Elisa con una condescendencia fría, descartando sus quejas de dolores sutiles como ansiedad de paciente. Veían la enfermedad, los monitores, los exámenes, pero se negaban a ver a la mujer aterrorizada en la cama. Joaquín no tenía dudas. La arrogancia de ellos, la inhumana y eficiente falta de empatía, había matado el espíritu de su esposa mucho antes de que su cuerpo cediera. El dolor de Joaquín se metamorfoseó en una crisis de propósito. ¿Cuál era su legado? Había erigido templos de curación que en su búsqueda de la perfección técnica habían olvidado cómo cuidar. Había creado un sistema donde los médicos más caros eran los más distantes, donde los protocolos valían más que la compasión. La duda lo corroía. ¿Habría en algún lugar de los vastos corredores de sus hospitales una sola alma que aún recordara la misión original? ¿O había creado un monstruo de eficiencia desalmada? Fue de esa agonía que nació un plan peligroso y desesperado. Necesitaba ver la verdad con sus propios ojos, sentirla en su propia piel. No haría una auditoría ni una inspección sorpresa. Se convertiría en el paciente más vulnerable de todos, un anciano pobre, confundido y sin nadie en el mundo. Se convertiría en la cobaya en su propio laboratorio deshumanizado. Con la ayuda de Ernesto, su administrador leal y la única persona en el mundo que conocía su secreto, la transformación comenzó. El traje de diseñador fue cambiado por ropa gastada y manchada. El cabello plateado, siempre impecable, fue despeinado. La postura de poder dio lugar a un andar encorvado y vacilante. Se convirtió en Aníbal, un fantasma social, el tipo de paciente que el sistema estaba diseñado para procesar, no para cuidar. Al ser dejado en la entrada de la sala de emergencias de su hospital principal, el mismo donde murió Elisa, Joaquín sintió un escalofrío de miedo y determinación. Estaba a punto de entrar en el vientre de la bestia que él mismo había creado, en busca de una sola chispa de luz en la oscuridad. ¿Qué pasa cuando miramos más allá de los uniformes y las historias clínicas? ¿Encontramos humanidad o indiferencia? El viaje de Joaquín nos obliga a hacer esa pregunta. Si crees que la compasión es el corazón de la verdadera curación y quieres ver cómo se desarrolla esta historia, suscríbete al canal. Tu presencia nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan la importancia de ver a la persona detrás de la enfermedad. El plan de Joaquín funcionó con una precisión terrible, confirmando sus peores temores desde el primer instante. En el caos controlado de la sala de emergencias, Aníbal se convirtió exactamente en lo que pretendía ser, un problema invisible. Durante horas, yació en una camilla en un corredor concurrido, un obstáculo en el flujo de médicos y enfermeros apresurados. Los residentes, jóvenes y sobrecargados, lo abordaron con una impaciencia apenas disimulada. Le lanzaron preguntas rápidas, pero no esperaron sus respuestas, que él deliberadamente daba de forma confusa y desilvanada. Era un caso social, un anciano abandonado, y la frustración del equipo era palpable. Para ellos, no era un paciente a ser curado, sino un obstáculo logístico a ser removido.
Acostado allí, sintiendo en carne propia el desprecio y la indiferencia, Joaquín sintió la misma rabia impotente que lo consumió en el lecho de muerte de Elisa. Ese hospital, con sus paredes relucientes y equipos de millones de dólares, era en efecto un cuerpo magnífico, pero sin alma. La confirmación final de su tesis llegó en la forma del arrogante doctor Ricardo Montiel, llamado para dar un parecer sobre el viejo encontrado en la calle. El director de medicina se acercó a la camilla de Joaquín con el aire de un rey visitando los aposentos de los sirvientes. No tocó al paciente, ni siquiera lo miró a los ojos por más de un segundo. Con una mirada superficial al historial improvisado y un gesto de desprecio, hizo una sola pregunta a Aníbal. ¿Sabe dónde está? Joaquín respondió con un murmullo confuso. Fue suficiente para Montiel. Demencia senil, obviamente exacerbada por desnutrición. Es un caso para la asistencia social, no para la neurología, declaró en voz alta para los residentes, como si Aníbal fuera un objeto inanimado. Preparen su traslado a un albergue público. No, vamos a ocupar una cama con alguien que no podemos tratar. Y con eso se dio la vuelta y se fue. En ese diagnóstico apresurado y cruel, Joaquín no vio solo negligencia. Vio el rostro del hombre que, con esa misma arrogancia, había sentenciado a su esposa. Cuando los preparativos para su remoción comenzaron, una nueva figura entró en escena. Gabriela Lira, la enfermera jefa del turno, se acercó con una tabla en la mano. Tenía 45 años y sus ojos cargaban el cansancio de 1000 noches en vela, pero también una luz de compasión que se negaba a apagarse. Leyó la orden de traslado firmada por Montiel, frunció el ceño y luego miró al hombre en la camilla. Donde otros veían una carga, ella veía una historia. Ignorando el protocolo que le ordenaba acelerar la salida del paciente, acercó un banco, se sentó junto a Joaquín y con una voz suave dijo: «Hola, señor. Mi nombre es Gabriela. Parece que el día está agitado, ¿no es así?» Lo escuchó, asintiendo pacientemente a sus historias, desilvanadas sobre un pasado inventado. Y fue en ese acto de quietud, en ese momento de escucha genuina, que ella notó una pequeñísima, casi imperceptible, caída en el párpado derecho de él. Un tic neurológico que no encajaba con la demencia, pero que susurraba una historia completamente diferente. La pequeña anomalía en el párpado de Aníbal fue suficiente para encender un fuego de convicción en Gabriela. Dejó al paciente bajo el cuidado de un colega y marchó, con una determinación silenciosa, hasta la sala de los médicos, el santuario de poder de donde emanaban las órdenes. Encontró al doctor Montiel relajado, tomando un café y riendo con otros cirujanos. Interrumpiendo la conversación con un «con permiso, doctor», presentó su observación de manera clara y profesional, concluyendo con una recomendación que para Montiel sonó como una insubordinación. «Creo que el paciente Aníbal necesita una resonancia magnética cerebral urgente». La risa en la sala cesó. Montiel la miró como si fuera un insecto. «Enfermera Lira», dijo en voz alta para que todos escucharan. ¿Desde cuándo su intuición, desarrollada cambiando pañales y aplicando inyecciones, sustituye mi diagnóstico? Vuelva a cuidar de sus vendajes y deje la medicina a los médicos. No vamos a desperdiciar un examen de miles de dólares en un indigente con demencia. La humillación fue pública y cortante, diseñada para aplastarla. Por un momento, Gabriela sintió el calor de la vergüenza en su rostro, pero luego pensó en el rostro asustado del hombre en el corredor y en el juramento que hizo años antes. Con la voz firme, arriesgando todo su futuro profesional, jugó su última carta. «Doctor Montiel,
Con todo respeto, estoy invocando oficialmente el Protocolo 17 de Defensa del Paciente, la iniciativa Elisa Sodi, dijo, citando el protocolo que el propio Joaquín, irónicamente, había instituido. Como enfermera jefa, tengo el derecho de exigir un examen complementario si hay sospecha fundamentada de negligencia diagnóstica, y estoy formalizando esa sospecha ahora. La furia en el rostro de Montiel era volcánica, pero sus manos estaban atadas. Gruñó la aprobación para el examen. Mientras era llevado a la resonancia, Joaquín, el paciente anónimo, sintió una ola de admiración por aquella mujer que luchaba por un nadie como si fuera un rey. La sorpresa vino minutos después. El resultado, previamente insertado en el sistema por Ernesto, se esparció por la sala de emergencias como un incendio. El indigente no tenía demencia. Tenía un aneurisma cerebral crítico y operable que el diagnóstico superficial de Montiel lo habría enviado a morir en un albergue. ¿Cuántas veces vemos algo mal y nos quedamos callados por miedo a la autoridad o a las consecuencias? El coraje de Gabriela no fue solo sobre salvar a un paciente, fue sobre defender la verdad contra la arrogancia. Si admiras el valor de personas como ella y crees que la integridad siempre debe prevalecer, deja tu me gusta en este video. Tu me gusta es un aplauso para todos los héroes silenciosos que todos los días luchan la batalla correcta, incluso cuando están solos. El caos se instaló. Los residentes que lo habían ignorado ahora corrían, el pánico estampado en sus rostros. El nombre de Montiel era susurrado con una mezcla de miedo y desprecio, pero la sorpresa más profunda para Joaquín aún estaba por venir. En medio de la conmoción, antes de que cualquier médico se acercara, Gabriela volvió a su lado. No había triunfo en su rostro, solo la misma compasión de antes, ahora teñida de urgencia. Se inclinó y, en un gesto de pura e instintiva humanidad, tomó la mano temblorosa y envejecida de Aníbal. «No está solo, señor», dijo, su voz un bálsamo en medio de la tormenta. «Vamos a cuidar de usted. Tener miedo es normal, pero usted es fuerte». En ese toque, en esa promesa desinteresada, Joaquín no encontró solo cuidado. Encontró el alma perdida de su hospital, la personificación de la compasión que creía que había muerto junto con su esposa. Acostado en la mejor suite del hospital, para la total confusión del equipo de enfermería, Joaquín Sodi, aún como Aníbal para el mundo, tomó su decisión. La rabia que sentía por Montiel aún ardía, pero ahora era una llama controlada, purificada por un nuevo propósito. El gesto de compasión de Gabriela había cambiado el objetivo de su experimento. Ya no se trataba de exponer la podredumbre del sistema, sino de cultivar la bondad que acababa de redescubrir. No quería solo castigar el mal, necesitaba elevar el bien. Usando un teléfono seguro, llamó a Ernesto. Las órdenes fueron precisas e irrevocables. «Cancela la cirugía», dijo, y convoca una reunión de emergencia con todo el consejo y la dirección ejecutiva para mañana a las 8 de la mañana, sin excepciones. Hizo una pausa antes de la instrucción final, la más importante de todas. «Y, Ernesto, asegúrate de que la enfermera jefa, Gabriela Lira, sea convocada y esté presente». La noticia de la reunión de emergencia, convocada por el propio Joaquín Sodi, cayó como una bomba en el alto escalón del hospital. Para el doctor Ricardo Montiel, fue el sonido de su propia sentencia de muerte acercándose. El pánico lo consumió. La negligencia con el paciente Aníbal era un error catastrófico, un escándalo que podría destruir su carrera impecable. En su oficina lujosa, la arrogancia dio lugar a un desesperado frenesí. Pasó la noche destruyendo documentos, ensayando excusas, preparando una narrativa donde culparía a los residentes sobrecargados,
a un protocolo defectuoso, a cualquier cosa menos a sí mismo. Llamó a sus aliados en el Consejo, intentando ganar apoyo, pintando el incidente como un caso aislado e infeliz. Se preparaba para una batalla legal y corporativa, sin tener idea de que estaba a punto de enfrentar no un juicio, sino un juicio moral. A la mañana siguiente, la sala de reuniones del Consejo, un espacio imponente en el último piso con vista a la ciudad, hervía con una tensión palpable. Los directores y miembros del Consejo susurraban entre sí, intercambiando teorías y especulaciones. El doctor Montiel llegó, su rostro una máscara de confianza forzada sobre un mar de pánico. Poco después, una confusa e intimidada Gabriela Lira fue escoltada al interior. Su uniforme de enfermera un contraste gritante con los trajes caros a su alrededor. No tenía idea de por qué estaba allí, pero la mirada de puro odio que Montiel le lanzó la hizo temer lo peor. Creía que estaba allí para ser castigada por su insubordinación. Exactamente a las 8, las puertas se abrieron, pero no fue Joaquín Sodi quien entró, sino su leal administrador, Ernesto. «Damas y caballeros», anunció a la sala silenciosa, «el señor Sodi se unirá a nosotros en breve, pero primero le gustaría que vieran algo». Ernesto presionó un botón en un control remoto, y la pantalla gigante que normalmente mostraba proyecciones de ganancias parpadeó y cobró vida. Lo que el Consejo vio no fueron gráficos, sino la cruda y granulada realidad, grabada por una microcámara. Fueron transportados a los corredores de la sala de emergencias, viendo el mundo desde la perspectiva de una camilla. Escucharon las voces impacientes de los residentes, el desprecio en sus palabras. Luego, la escena culminó con la llegada del doctor Montiel. El Consejo observó, horrorizado, cómo su más respetado director médico diagnosticaba a un paciente que apenas miró, sentenciándolo a un albergue con una arrogancia casual. Para los hombres y mujeres de esa sala, la escena fue un shock profundo, la incómoda revelación de lo que realmente sucedía detrás de la fachada de excelencia de su institución. La sala, antes un bastión de poder corporativo, se convirtió en una cámara de jurado silenciosa. ¿Puede una sola persona realmente cambiar un sistema? El viaje de Joaquín y Gabriela nos muestra que sí. El cambio no comenzó con un nuevo reglamento, sino con la decisión de un líder de escuchar la voz de la compasión. Si crees que el liderazgo empático tiene el poder de transformar nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades, comparte este video. Vamos a difundir el mensaje de que la mayor innovación de todas es, y siempre será, la humanidad. La grabación entonces cortó a la escena que lo cambiaría todo. Vieron a la enfermera Gabriela Lira enfrentando a un furioso doctor Montiel, su voz calma pero inquebrantable mientras invocaba el protocolo y arriesgaba su carrera por un paciente anónimo. Pero la imagen más poderosa fue la última. El video mostró a Gabriela tomando la mano de Aníbal, su voz clara y compasiva llenando la sala de reuniones. «No está solo, señor. Vamos a cuidar de usted». Mientras esa imagen de pura humanidad se congelaba en la pantalla, las puertas de la sala se abrieron. Joaquín Sodi entró, impecable en su traje, la personificación del poder. Caminó hasta la cabecera de la mesa, deteniéndose junto a su propia imagen disfrazada. «Buenos días, señores», dijo, su voz calma y letal. «Doctor Montiel, enfermera Lira, creo que ya conocen a mi alter ego, Aníbal». El sonido colectivo de jadeos conmocionados fue la única respuesta. El rostro de Montiel se convirtió en una máscara de cera, y Gabriela miró de Joaquín a la pantalla, la comprensión y el shock luchando en sus ojos. Joaquín no perdió tiempo. Su mirada se fijó en Montiel, y cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera del médico. «Su arrogancia, doctor Montiel.
Es un cáncer que esta institución ya no puede tolerar. Usted y cada médico que trató a ese hombre con algo que no fuera dignidad están despedidos, con efecto inmediato. Luego se volvió hacia el consejo atónito. Y esto es solo el comienzo. Hoy enterramos la filosofía de la eficiencia por encima de la humanidad. Anunció la creación de la iniciativa Elisa Sodi para el cuidado humanizado, un nuevo estándar de empatía que se implementaría en toda la red. Esta iniciativa tendrá poder de veto sobre protocolos y contrataciones, declaró. Luego, para el shock final de todos, se volvió hacia la enfermera que aún temblaba. Y para liderar esta revolución, para ser la guardiana del alma de nuestros hospitales, nombro a la nueva directora de defensa del paciente, la señora Gabriela Lira. El nombramiento de Gabriela Lira para un cargo de poder sin precedentes envió ondas de choque por toda la red Sodi Salud. En los primeros días se sintió como una impostora en su nueva y espaciosa oficina, intimidada por los gráficos y el lenguaje corporativo. Fue Joaquín quien la orientó, no como jefe, sino como socio. «No te promoví para que aprendieras a leer hojas de cálculo, Gabriela», le dijo en su primera reunión. «Te promoví para que enseñaras a esta organización a leer personas. Tu compasión no es un rasgo de personalidad. A partir de hoy es la política oficial de esta empresa. Sé tú misma, con autoridad». Con esa bendición, Gabriela encontró su voz. No se convirtió en una burócrata, se convirtió en una misionera con la misión de reinyectar el alma en la máquina de la medicina. Su primera acción como líder de la iniciativa Elisa Sodi fue revolucionaria. Instituyó programas de capacitación obligatorios en empatía y escucha activa para todos los empleados, desde los residentes más nuevos hasta los jefes de departamento más condecorados. Usando su propia experiencia y la de otras enfermeras veteranas, creó talleres donde los médicos eran obligados a sentarse en el lugar del paciente, a escuchar historias de miedo y pérdida, a aprender que la curación comienza mucho antes del bisturí o la medicación. Comienza con la dignidad. Comienza con el simple coraje de tomar la mano de un extraño y reconocer su humanidad. Al principio hubo resistencia, pero la autoridad inquebrantable de Joaquín y la autenticidad innegable de Gabriela comenzaron lentamente a cambiar la cultura, un médico a la vez. Meses después, la transformación era palpable. Joaquín ya no era una figura recluida en una torre de marfil. Pasaba la mayor parte de sus días caminando por los corredores de sus hospitales, no como inspector, sino como anfitrión, conversando con pacientes, escuchando las preocupaciones de los empleados y, sobre todo, observando. En una tarde, estaba al lado de Gabriela, cerca del ala de geriatría. Juntos vieron a un joven residente acercarse a un paciente anciano y frágil. En lugar de quedarse de pie, mirando el historial, el joven médico acercó un banco, se arrodilló para estar a la altura de los ojos del paciente y dijo simplemente: «Estoy aquí, señor. Cuénteme cómo se siente hoy». Al presenciar ese pequeño acto de respeto y compasión, la personificación de su nueva filosofía, Joaquín sintió que el último nudo de amargura en su pecho se disolvía. No solo había encontrado a la guardiana del alma de su legado, había encontrado el camino hacia su propia curación. Los 6 meses que siguieron a la revolución de Joaquín fueron un periodo de florecimiento silencioso. La iniciativa Elisa Sodi, bajo el liderazgo de Gabriela, comenzó a transformar la cultura del hospital de adentro hacia afuera. Los cambios eran visibles no en informes, sino en pequeños gestos que, sumados, creaban una nueva melodía de cuidado. Eran los médicos que ahora se sentaban al borde de la cama en lugar de alzarse sobre ella.
Eran las enfermeras que, incentivadas por Gabriela, dedicaban tiempo a explicar procedimientos complejos a familias asustadas. Era el propio Joaquín, que cambió su suite de CEO por caminatas diarias por los corredores, aprendiendo los nombres de los empleados de limpieza y escuchando las historias de los pacientes. El Sodi Salud se estaba convirtiendo en más que un hospital de lujo. Se estaba convirtiendo en un santuario de cuidado, un lugar donde la humanidad del paciente era tratada con la misma urgencia que su enfermedad. Pero la verdadera prueba de su nueva alma aún estaba por venir. La prueba llegó un martes, poco después del almuerzo, no como un desafío planeado, sino como una tragedia que sacudió a Monterrey hasta sus cimientos. El sonido distante de sirenas comenzó como un murmullo y en minutos creció hasta un aullido ensordecedor que convergía desde todas las direcciones hacia el corazón de la ciudad. Las pantallas de noticias en los vestíbulos del hospital explotaron con imágenes caóticas. El colapso estructural de un nuevo viaducto en una de las principales arterias de la ciudad, justo en la hora pico. Cientos de heridos, un escenario de guerra y una orden de emergencia para todos los hospitales. El Sodi Salud, con su centro de trauma de última generación, se convirtió en el epicentro de la respuesta a la crisis. La teoría de la compasión estaba a punto de chocar con la brutal práctica de un evento con múltiples víctimas. La pregunta en el aire era aterradora. En medio de la sangre y el caos, ¿habría tiempo para el alma? La sala de emergencias, antes un ejemplo de la nueva calma, explotó en un caos de camillas, gritos y el olor metálico de la sangre. El instinto del equipo, entrenado durante años bajo la filosofía de Montiel, era convertirse en una máquina. Triaje rápido, etiquetas, números, un sistema impersonal para procesar la carne herida de la manera más eficiente posible. Pero entonces, la voz de Gabriela cortó la cacofonía. Reunió a los jefes de equipo para un briefing de 30 segundos, sus ojos recorriendo a cada uno de ellos. «Escuchen», dijo, con una voz firme, pero sin pánico. «Rápidos, pero no apresurados. Eficientes, pero no fríos. Cada persona que cruce esa puerta tiene un nombre y una familia aterrorizada esperando afuera. Cuiden la lesión, pero no olviden a la persona. Mírenlos a los ojos. Un segundo de conexión humana puede ser el mejor analgésico que tenemos». Cuando llegó la primera ola de ambulancias, Joaquín apareció a su lado, no para comandar, sino para servir. La prueba de fuego había comenzado. Lo que se desarrolló en la sala de emergencias de Sodi Salud en las horas siguientes fue un caos, pero un caos con corazón. Siguiendo el liderazgo de Gabriela, el equipo operaba en un estado de urgencia empática. Un joven residente, al tratar a un herido en pánico, se detenía por 2 segundos, lo miraba a los ojos y decía: «Mi nombre es Dr. Soto». «¿Cuál es su nombre?» «Bien, Miguel». «Miguel, estamos contigo, no te vamos a dejar». Las enfermeras, mientras administraban morfina, preguntaban el nombre de un hijo o una esposa, creando un pequeño puente de conexión en medio del dolor. Y Joaquín, el fundador, se transformó en el más humilde de los voluntarios. No daba órdenes, servía, llevaba botellas de agua a la sala de espera abarrotada, sostenía el teléfono para una señora que, con manos temblorosas, intentaba llamar a su familia, y simplemente se sentaba al lado de aquellos que habían recibido las peores noticias, ofreciendo el consuelo silencioso de una presencia que no se apresuraba. En un monitor de televisión en la sala de espera, la cobertura de la tragedia por los medios mostraba un contraste gritante. Un reportero, de pie frente a otro gran hospital de la ciudad, entrevistaba a una mujer en llanto.
Es una pesadilla, decía ella. Mi esposo está ahí dentro y nadie me dice nada. Somos solo números en una lista. Gritan códigos, corren, pero nadie se detiene, nadie te mira. Siento como si hubiera desaparecido en un agujero negro. La cámara luego enfocó a un médico de ese hospital, un hombre de apariencia severa, que dijo con una eficiencia fría: nuestro enfoque es salvar vidas, no gestionar las emociones de las familias. No tenemos tiempo para eso ahora. En esa declaración, Joaquín vio el fantasma de Montiel y la filosofía que había luchado por exorcizar. Y al mirar a su alrededor en su propia sala de espera, donde voluntarios entrenados por Gabriela ofrecían mantas y palabras de consuelo, supo que estaban en el camino correcto. La prueba definitiva de la nueva filosofía llegó en la forma de un adolescente. Su padre, un obrero de la construcción, había llegado en estado crítico y el chico de unos 16 años estaba histérico, agresivo, intentando invadir el área de trauma. La seguridad ya se movía para contenerlo, el procedimiento estándar para una situación como esa. Pero Gabriela intervino. Se colocó entre los guardias y el joven, ignorando sus gritos, y miró sus ojos aterrorizados. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con calma. «Soy su hijo», gritó él. «Lo sé», dijo Gabriela, «y por eso te necesito. Eres la persona más importante para él en esta sala ahora. Necesito que seas el guardián de su información». Le entregó una tabla. Nombre completo, tipo de sangre, alergias, cualquier cirugía. Nadie sabe eso mejor que tú. Ayúdame a salvarlo. El chico, atónito, dejó de luchar. Al recibir una tarea, un propósito, en lugar de ser tratado como un obstáculo, su agresividad se disolvió en una cooperación desesperada. Ya no era un problema, era parte de la solución. En las horas siguientes, comenzó a suceder un fenómeno inesperado. Mientras los noticieros mostraban escenas de pánico y desorden en otros hospitales, con familias desesperadas intentando romper cordones de seguridad para obtener información, una calma relativa, casi milagrosa, comenzó a instalarse en las áreas de espera de Sodi Salud. El enfoque de Joaquín y del equipo de voluntarios que proporcionaban información constante, café, mantas y, lo más importante, un oído atento, había transformado la ansiedad en una vigilia comunitaria. Dentro de la sala de emergencias, la eficiencia empática de Gabriela también producía resultados sorprendentes. Los pacientes, al sentirse vistos y respetados como individuos, estaban más calmados, más cooperativos. Resultó que la compasión no era un lujo que retrasaba el proceso, era un lubricante que lo hacía más fluido. Al perder segundos preciosos en humanidad, el equipo estaba, paradójicamente, ganando minutos valiosos en eficiencia. La validación externa llegó en la forma del comandante de Defensa Civil, un hombre canoso y curtido, acostumbrado a ver lo peor de la humanidad en días como ese. Llegó a Sodi Salud al final de la tarde, esperando encontrar el mismo pandemonium que había presenciado en otros lugares. En cambio, encontró una escena de agotamiento organizado. Vio a un joven médico sentado en el suelo junto a una camilla, dibujando en un pedazo de papel para explicarle a una señora mayor dónde estaba la herida de su esposo. Vio al adolescente, antes histérico, ahora transmitiendo tranquilamente información de otros pacientes al equipo de enfermería. El comandante se acercó a Joaquín, a quien no reconoció como el fundador, sino como el voluntario del agua. «No sé cuál es su secreto aquí», dijo el comandante con la voz ronca de cansancio, «pero está funcionando. En todos los demás lugares estamos luchando contra el caos. Aquí parece que están luchando contra la tragedia, pero juntos». Cuando la última ambulancia partió y el flujo de víctimas críticas finalmente disminuyó,
Un silencio agotado cayó sobre la sala de emergencias. El equipo, cubierto de sudor y en algunos casos de sangre, se movía como soldados tras una larga batalla. Había un dolor profundo en sus ojos, pero también un orgullo feroz. No solo habían salvado decenas de vidas, lo habían hecho sin sacrificar su humanidad. Joaquín caminó hacia Gabriela, que estaba de pie, mirando a su equipo con un cariño maternal. Las palabras parecían demasiado pequeñas para la enormidad de lo que habían logrado. Elisa, dijo Joaquín con la voz quebrada, estaría inmensamente orgullosa de lo que tú y tu equipo hicieron aquí hoy. En ese momento, la iniciativa Elisa Sodi dejó de ser un concepto o un memorial. Se convirtió en una fuerza viva y pulsante, la prueba de que, incluso en el día más oscuro, la compasión no solo es posible, es esencial. Lejos de los corredores donde la curación florecía, el doctor Ricardo Montiel se pudría en un exilio de lujo y resentimiento. La pérdida de su licencia y su estatus no lo llevó a la humildad, sino a una rabia obsesiva. Para él, la culpa no era de su arrogancia, sino de la histeria sentimental de una enfermera que se atrevió a desafiarlo. En su mente no era un médico negligente, sino una víctima de la mediocridad glorificada. Con el resto de su fortuna, no planeó un retiro discreto, sino una guerra. Contrató un equipo de abogados caros y una empresa de relaciones públicas conocida por sus tácticas agresivas. Su misión era singular y venenosa. No solo limpiaría su nombre, probaría que la iniciativa Elisa Sodi era una farsa peligrosa y que la compasión, la nueva religión de Joaquín, era en realidad una forma de mala práctica médica. El primer ataque se lanzó no con una amenaza velada, sino con el peso de una citación judicial. Montiel y su equipo revisaron los registros de la noche de la tragedia del viaducto hasta encontrar el caso perfecto. Una víctima que, a pesar de los mejores esfuerzos del equipo de Gabriela, no sobrevivió debido a la gravedad de sus heridas. Con una crueldad calculada, convencieron a la familia en duelo de que la causa de la muerte no fue el accidente, sino la negligencia de la nueva filosofía del hospital. La demanda alegaba que la iniciativa Elisa Sodi incentivaba a los empleados a perder tiempo con terapias emocionales en detrimento de intervenciones médicas urgentes. La compasión de Gabriela fue reformulada como una distracción fatal. La noticia, impulsada por la asesoría de Montiel, explotó en los medios, transformando a la heroína de la crisis en una potencial villana. El impacto en Gabriela fue devastador. La misma compasión que había empuñado como su mayor herramienta de curación, ahora estaba siendo usada contra ella como un arma. La duda, un veneno sutil, comenzó a infiltrarse en su confianza. ¿Habría ella, en su búsqueda de humanidad, comprometido la eficiencia? ¿Habría el dolor de una familia sido causado por su filosofía? Joaquín, al ver la angustia en sus ojos, sintió una furia protectora. Reconoció la táctica de Montiel: no atacar los hechos, sino envenenar la narrativa. Inmediatamente movilizó al mejor equipo legal del país para defender a Gabriela y al hospital. Pero sabía que esa no sería una batalla ganada en los tribunales. Sería una guerra por la opinión pública. «No está atacando un caso, Gabriela», dijo Joaquín, con la voz firme. «Está atacando la idea misma de que el cuidado importa. Y no vamos a retroceder». El proceso legal fue tan brutal y deshumanizante como Montiel había planeado. En los testimonios, los abogados de él sometieron a Gabriela a un interrogatorio implacable. Cada acto de compasión fue disecado y presentado como una falla profesional. Entonces, enfermera Lira, admite que pasó 7 minutos consolando a la hija de un paciente mientras otros esperaban.
preguntó el abogado con la voz goteando sarcasmo. Sostuvo la mano de Aníbal por cuánto tiempo, 30 segundos, 1 minuto, tiempo que podría haber sido usado para... Gabriela, sentada bajo la luz fría de la sala de conferencias, se sintió empequeñecer. Sus acciones, nacidas de la más pura empatía, eran retorcidas y transformadas en acusaciones de negligencia. Joaquín, presente como su representante, fue forzado a mirar en silencio, con los puños cerrados, mientras la mejor parte de su nueva filosofía era metódicamente crucificada en el altar de la litigación. Joaquín se dio cuenta rápidamente de que pelear esa guerra en el terreno de Montiel era una trampa. Ganar en el tribunal era importante, pero si perdían la confianza del público, su revolución estaría muerta. Convocó una reunión de emergencia, no solo con su equipo legal, sino también con Gabriela y un nuevo equipo de comunicación. Están intentando hacernos sentir vergüenza de nuestra mayor fortaleza, dijo Joaquín. No vamos a defendernos, vamos a atacar, pero no con comunicados de prensa. Se volvió hacia Gabriela. ¿Cómo ganamos en los corazones de las personas? ¿No solo en la mente de un juez? Fue ella quien, con la voz cansada pero firme, dio la respuesta, contando nuestras historias. Las historias de los pacientes. De esa idea nació una contraofensiva, la campaña La Mano que Cura, una iniciativa para mostrar al mundo el impacto real del cuidado humanizado. La campaña se lanzó no con estruendo, sino con una autenticidad silenciosa. La Fundación SODI comenzó a publicar una serie de videos cortos y poderosos. En ellos, pacientes y familias, con rostros anónimos si lo deseaban, contaban sus experiencias. Vimos al adolescente de la tragedia del viaducto, ahora un joven tranquilo, diciendo, en otros lugares yo era un problema. La enfermera Gaby me hizo sentir parte de la solución. Vimos a una señora mayor, con lágrimas rodando, diciendo, por primera vez en años, un médico se arrodilló para hablar conmigo, ojo a ojo. Las historias eran simples, verdaderas y profundamente conmovedoras. No hablaban de procesos judiciales o protocolos, hablaban de dignidad. La narrativa pública comenzó a cambiar. Montiel ya no era el acusador justo. Comenzaba a aparecer un hombre amargado intentando apagar la luz que osaba brillar más fuerte que la suya. La campaña La Mano que Cura golpeó a Montiel donde más dolía, en su narrativa. Él miraba incrédulo mientras la historia que intentaba vender, la de una enfermera peligrosamente emocional, era engullida por una ola de testimonios genuinos de gratitud. Su abogado le advirtió que la opinión pública era un factor poderoso y que estaban perdiendo esa batalla. La desesperación comenzó a corroer la lógica fría de Montiel, reemplazándola por una obsesión vengativa. Si no podía desacreditar la filosofía de Gabriela, intentaría destruir a la mujer detrás de ella. Contrató investigadores privados, no para reexaminar el caso médico, sino para hurgar en la vida personal de Gabriela, buscando cualquier error, cualquier deuda, cualquier relación pasada que pudiera ser torcida y usada para mancillar su imagen. La batalla para él había dejado de ser sobre su carrera. Se había convertido en una cruzada personal para aniquilar a la mujer que osó ser el símbolo de su caída. Mientras Montiel hurgaba en el fango, Joaquín usaba sus recursos para buscar la luz de la verdad. No basta comprobar que Gabriela es una buena persona, dijo a su equipo legal. Necesitamos probar de manera irrefutable que es una excelente profesional y que nada de lo que hizo o dejó de hacer causó esa muerte. Sacó a relucir a su investigador más confiable, Dante Herrera, con una sola directriz: reconstruir cada segundo de ese caso, encontrar cada detalle que el equipo de Montiel convenientemente ignoró. La investigación de Dante fue implacable.
Descubrió que el paciente en cuestión, el obrero de la construcción, había mentido en su historial médico años antes, omitiendo una condición cardíaca congénita rara que lo hacía extremadamente vulnerable a traumas. La autopsia inicial no se había enfocado en eso, pero con esta nueva información, Dante logró que un especialista independiente reexaminara los registros. La conclusión fue inequívoca. La muerte fue causada por una falla cardíaca masiva inducida por el estrés del trauma, una condición que habría sido fatal independientemente de la velocidad del tratamiento. El descubrimiento era la bala de plata que necesitaban. La prueba de que el caso de Montiel no solo era débil, era una fabricación maliciosa. La primera inclinación del equipo legal fue presentar la evidencia de inmediato para cerrar el caso, pero fue Joaquín, con la astucia de un estratega ahora templada por su nueva brújula moral, quien propuso un plan más audaz. «No», dijo, «no vamos a mostrar nuestras cartas ahora. Vamos a dejar que Montiel construya su castillo de mentiras en el tribunal. Vamos a dejarlo acusar, difamar y presentar su teoría de negligencia por compasión ante el juez y el jurado». Gabriela, que tendría que soportar el ataque en público, lo miró ansiosa. Joaquín tomó su mano. «Confía en mí», dijo. «No solo vamos a ganar este caso, vamos a asegurar que la verdad sea tan resonante que un hombre como Montiel nunca más pueda esconderse en las sombras». La trampa estaba tendida. El primer día del juicio fue un espectáculo mediático, exactamente como Montiel lo había planeado. La sala del tribunal estaba llena, con la prensa ocupando los bancos traseros, ávida por cada detalle del caso que ponía a la compasión en jaque. Montiel se sentó junto a su abogado, la imagen de la rectitud ofendida. Del otro lado, Gabriela, en un traje sencillo, parecía pequeña y vulnerable, pero su postura era erguida, con Joaquín sentado directamente detrás de ella, su presencia una roca silenciosa de apoyo. El abogado de Montiel, en su declaración de apertura, fue brillante y cruel. No pintó a Gabriela como un monstruo, sino como una idealista peligrosa cuyo hospital, bajo su influencia, había abandonado la medicina basada en evidencias por una práctica basada en sentimientos, con consecuencias fatales. Prometió al jurado probar que en Sodi Salud las buenas intenciones se habían convertido en enemigas del sentido común. En los días siguientes, la fiscalía construyó su caso, pieza por pieza, caminando ciegamente hacia la trampa de Joaquín. Expertos médicos, todos de la misma escuela de pensamiento de Montiel, subieron al estrado para hablar sobre la hora de oro del tratamiento de trauma. Diseccionaban el historial del paciente, fallecido, señalando cada minuto que Gabriela pasó hablando con la familia, cada segundo en que su mano ofrecía consuelo en lugar de un procedimiento, como una oportunidad perdida, un desvío fatal del protocolo. Crearon una narrativa convincente, una línea de tiempo de negligencia por empatía. En su arrogancia, no se molestaron en buscar más a fondo, en cuestionar la premisa de que el paciente era salvable. Estaban tan seguros de que el método de Gabriela era el culpable que nunca pensaron en buscar otra causa. Entonces llegó el momento que Gabriela más temía. Fue llamada al estrado. El interrogatorio del abogado de Montiel fue un ataque calculado a su alma. La trató con una condescendencia paternalista, intentando llevarla a admitir que sus emociones habían nublado su juicio profesional. Enfermera Lira, ¿se considera más calificada que 3 médicos de trauma para decidir cómo asignar su tiempo en una crisis?, preguntó. ¿Cree que un abrazo tiene el mismo valor que una vía intravenosa? Gabriela, recordando las palabras de Joaquín, respiró hondo y respondió,
no con ira, sino con una dignidad inquebrantable que silenció la sala. Creo, Señor, que mi trabajo no es solo tratar una herida en el cuerpo de una persona, es cuidar a la persona entera, y ese día hice mi trabajo de la mejor manera que sabía. Con la fiscalía cerrando su caso, un aire de inevitabilidad pesaba sobre el tribunal. La narrativa de Montiel, aunque cruel, era simple y parecía factual. Fue entonces cuando la abogada de defensa de Joaquín se levantó. La defensa desea llamar al estrado al doctor Benítez, un especialista en cardiología forense. Un silencio curioso se instaló. ¿Qué tenía que ver un cardiólogo con un caso de trauma? Con una calma profesoral, el doctor Benítez, usando diagramas y los propios informes de la autopsia, explicó al jurado sobre una condición cardíaca congénita, rara y no diagnosticada que poseía el paciente fallecido. Demostró de manera clara e innegable cómo el trauma masivo del accidente había desencadenado una falla cardíaca catastrófica, un evento que, según él, era médica y absolutamente inevitable. La abogada entonces hizo la pregunta final. Doctor, ¿el tiempo que la enfermera Lira pasó consolando a este paciente habría hecho alguna diferencia en el resultado final? La respuesta del especialista fue la piedra que rompió la columna vertebral del caso de Montiel. Ninguna. Ese hombre estaba muriendo desde el momento del impacto. Lo que la enfermera le dio no le quitó tiempo de vida, le dio dignidad en sus últimos momentos de vida. La revelación cayó en la sala del tribunal como una bomba de silencio. La base del caso de Montiel, la idea de negligencia por compasión, se había desintegrado en polvo. La abogada de defensa entonces llamó a un doctor Ricardo Montiel conmocionado y pálido al estrado. No lo interrogó sobre compasión, lo interrogó sobre competencia. Doctor Montiel, preguntó con la voz cortante, como director de medicina, ¿usted o su equipo realizaron una investigación exhaustiva del historial médico completo del paciente antes de diagnosticarlo como un caso social? Montiel, tartamudeando, fue forzado a admitir que no, pues había considerado al paciente por debajo de tal escrutinio. En ese momento se reveló no solo como el arquitecto de una mentira, sino como un médico profundamente negligente, cuya arrogancia lo había cegado para la verdad médica que estaba justo allí, en su propio hospital. Su venganza se transformó en una espectacular autoinmolación pública. La verdad salió a la luz y la compasión venció a la calumnia. Esta historia es un testimonio del poder de la integridad contra la malicia. Si este relato tocó tu corazón y reforzó tu fe en la bondad humana, deja un comentario con la palabra dignidad para que sepamos que este mensaje resonó en ti. Y por supuesto, suscríbete para no perderte más historias que nos recuerdan la fuerza inquebrantable del espíritu humano. El veredicto fue rápido y brutal. El juez no solo declaró a Gabriela inocente de todos los cargos, sino que, en una reprimenda extraordinaria, remitió el caso de Montiel al Colegio de Médicos para una investigación sobre perjurio y mala práctica maliciosa. Al salir del tribunal, Gabriela y Joaquín fueron recibidos por un enjambre de reporteros, pero la narrativa había cambiado. Las cámaras ahora se enfocaban en Gabriela, no como una acusada, sino como un símbolo de integridad y cuidado. Montiel salió por una puerta lateral, un hombre roto, destruido no por la compasión de Gabriela, sino por el peso de su propia arrogancia. Mientras Gabriela, abrumada pero aliviada, agradecía a Joaquín, él solo sonrió. «Tú ganaste, Gabriela», dijo. «Probaste que el cuidado nunca es un error». La guerra que Montiel había comenzado estaba finalmente terminada. La victoria en el tribunal fue más que una absolución legal.
Fue una redefinición de lo que significa ganar. Joaquín comenzó su viaje como un hombre que medía el éxito en términos de cuota de mercado, innovaciones tecnológicas y la reputación impecable de sus médicos. La batalla contra Montiel, sin embargo, le enseñó que las victorias más significativas se libran en un campo de batalla diferente. La verdadera victoria no fue la destrucción de la carrera de su rival, sino la defensa exitosa de un principio: que la compasión es la tecnología más avanzada que cualquier hospital puede poseer. Aprendió que luchar por una idea, por un legado de humanidad, traía una satisfacción más profunda que cualquier adquisición corporativa. Toda la saga, desde el disfraz de Joaquín hasta la victoria en el tribunal, puede rastrearse hasta un único momento de valentía. La decisión de Gabriela de arriesgar su empleo y su reputación para defender a un paciente anónimo y vulnerable fue la piedra angular sobre la cual se construyó toda la transformación. Su coraje fue el catalizador que expuso la negligencia de Montiel, inspiró la revolución de Joaquín, salvó vidas durante la crisis del viaducto y, finalmente, derrotó una campaña de difamación maliciosa. Su historia es un testimonio resonante del efecto en cascada de un solo acto de integridad. Nos recuerda que no se necesitan ejércitos ni fortunas para cambiar el mundo. A veces, todo lo que se necesita es una persona, en un pasillo de hospital, decidiendo que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil. Finalmente, el viaje de Joaquín nos ofrece una lección profunda sobre la naturaleza de la curación. El luto por su esposa, Elisa, era un abismo que intentó llenar con rabia y cinismo. Sin embargo, la verdadera curación no vino al encontrar culpables o al hundirse en el dolor. Vino cuando transformó el dolor de su pérdida en un propósito para el bien. La iniciativa Elisa Sodi se convirtió en la personificación de su amor por ella. Cada protocolo de empatía, cada médico capacitado para escuchar, cada paciente tratado con dignidad, se convirtió en un tributo vivo a su memoria. No superó su dolor, lo honró, usándolo como combustible para asegurar que ninguna otra familia sufriera la misma indiferencia. Nos enseña que la curación más profunda no es borrar las cicatrices, sino aprender a verlas como mapas que nos guían hacia un futuro con más significado. El disfraz de Joaquín como Aníbal es tal vez el símbolo más profundo de toda la historia. Renunció a su poder, su identidad y su riqueza, creyendo que se estaba rebajando para encontrar la verdad. Sin embargo, fue en ese acto de volverse menor que encontró su verdadera grandeza. Al experimentar en carne propia la invisibilidad y la vulnerabilidad del paciente común, adquirió una sabiduría que ninguna reunión de consejo o informe financiero jamás podría darle. La lección es un poderoso recordatorio de que la verdadera empatía requiere un acto de humildad. Para comprender verdaderamente al otro, necesitamos estar dispuestos a bajar de nuestros pedestales, a abandonar nuestros títulos y a caminar, aunque sea por un momento, con los zapatos gastados de otra persona. La historia también nos obliga a mirar más allá del villano individual y a cuestionar el sistema que lo creó. El doctor Montiel no era un monstruo aislado. Era el producto final de una cultura médica que Joaquín ayudó a construir, que premiaba la arrogancia como un signo de genialidad y descartaba la compasión como una distracción ineficiente. El viaje de Joaquín es, por lo tanto, un enfrentamiento con la incómoda verdad de que, a veces, somos los arquitectos de los sistemas que nos hieren. La verdadera revolución no fue solo despedir a un hombre, sino tener el coraje de desmantelar la cultura que permitió que hombres como él prosperaran, enseñándonos que los verdaderos villanos muchas veces
no son las personas, sino los valores distorsionados que nosotros, como sociedad, elegimos celebrar. En última instancia, esta es una saga sobre la anatomía de la curación. La herida inicial, la muerte de Elisa, no fue sanada por el tiempo ni por el olvido. La curación de Joaquín fue un proceso activo, una elección consciente de transformar su dolor en un catalizador para el cambio. Nos muestra que la verdadera curación para el luto no es un proceso pasivo de superación, sino un viaje activo de transformación. Al dedicar su vida a asegurar que ningún otro paciente sufriera la misma indiferencia que su esposa, no solo estaba construyendo un legado para ella, estaba construyendo un nuevo corazón para sí mismo. La curación más profunda, después de todo, no se encuentra al enfocarnos en nuestras propias heridas, sino al dedicarnos a sanar las heridas de los demás. En el núcleo de la negligencia que victimizó a Elisa y que casi condenó a Aníbal, reside el fracaso en practicar el arte más fundamental de todas las artes humanas, el arte de escuchar. El sistema que Joaquín construyó era maestro en exámenes, diagnósticos y procedimientos, pero se había vuelto sordo al lenguaje del dolor y el miedo del paciente. Gabriela, con su acto revolucionario de sentarse y escuchar a un anciano confundido, nos enseña que la escucha activa no es una habilidad pasiva, sino una poderosa herramienta de diagnóstico. Es en el acto de escuchar que percibimos las inconsistencias, que notamos los párpados caídos, que descubrimos las historias detrás de los síntomas. La historia es un llamado para que, en nuestras propias vidas, podamos silenciar nuestras respuestas rápidas y nuestros diagnósticos apresurados y simplemente ofrecer el regalo de nuestra atención, porque es en el silencio de la escucha donde comienza la verdadera conexión y muchas veces la verdadera curación. El viaje de Joaquín es también una redefinición de lo que constituye un legado. Comenzó la historia como el arquitecto de un imperio de edificios imponentes, un legado de ladrillo y cemento que llevaría su nombre por generaciones. Sin embargo, se dio cuenta de que ese legado, desprovisto de alma, era una cáscara vacía. Su verdadero legado, el que verdaderamente honraría la memoria de Elisa, no se mediría en metros cuadrados ni en márgenes de beneficio, sino en la cultura de compasión que dejaría atrás. Nos enseña que lo que construimos en piedra puede un día desmoronarse, pero los valores que inculcamos en los corazones y las mentes de las personas, la empatía, la dignidad, el respeto, son las únicas estructuras que verdaderamente resisten la prueba del tiempo. Y así, la saga que comenzó con un hombre, buscando la oscuridad en su propio imperio, termina con la imagen de una nueva luz extendiéndose por sus pasillos. La escena final, de un joven médico arrodillado junto a un paciente anciano, no es solo el final de la historia, sino el comienzo de innumerables otras. Es la prueba de que el cambio es posible, de que un sistema puede ser enseñado a tener un corazón. El magnate que entró en su hospital buscando la prueba de la indiferencia, encontró su salvación en la compasión de una enfermera, demostrando que la verdadera curación para un sistema o para un alma comienza con el simple pero profundo acto de tomar la mano de quien sufre y decir: estoy aquí contigo. El viaje de Joaquín es también una exploración del paradoxo del poder. Comenzó la historia en la cúspide de su autoridad, un hombre cuyas órdenes podían construir o cerrar hospitales, pero cuyo poder era totalmente ineficaz para alcanzar lo que más importaba: la conexión humana y la paz mental. Solo encontró su verdadero poder en el momento en que renunció a él. Al convertirse en el vulnerable Aníbal, ganó la perspectiva que el poder lo había cegado.
y al transferir autoridad a Gabriela, multiplicó su fuerza en lugar de dividirla. La lección es profunda. El verdadero poder no reside en la capacidad de controlar a los demás, sino en la sabiduría de empoderarlos. El mayor acto de liderazgo de Joaquín no fue una decisión ejecutiva, sino un acto de rendición a la sabiduría de otra persona. Por otro lado, la caída del doctor Montiel nos sirve como una advertencia solemne. Su mayor defecto no fue la falta de conocimiento, sino la ausencia de curiosidad. Encerrado en la torre de su propia certeza, veía a los pacientes no como misterios a ser desentrañados con cuidado, sino como problemas a ser rápidamente categorizados y despachados. Su arrogancia era la enemiga del descubrimiento. Al negarse a cuestionar su propio diagnóstico superficial, no solo falló a su paciente, sino que traicionó el principio más fundamental de la ciencia y la medicina, la humildad de admitir que no siempre tenemos todas las respuestas. Su historia nos recuerda que la inteligencia sin humildad es el más peligroso de los venenos. Al final, el legado de Elisa Sodi fue asegurado, pero de una manera que Joaquín nunca podría haber planeado. No será un legado de mármol, sino un legado de movimiento. La iniciativa Elisa Sodi no es solo un departamento, es una semilla que fue plantada en el corazón de una nueva generación de profesionales de la salud. Los jóvenes médicos, como aquel que Joaquín y Gabriela observaron, llevarán esta filosofía de cuidado humanizado a donde quiera que vayan, esparciendo las semillas de la compasión en otros hospitales, en otras ciudades. El amor de Joaquín por su esposa, filtrado por su dolor y nutrido por el coraje de Gabriela, se convirtió en una fuerza viva que continuará sanando y consolando mucho después de que todos los nombres sean olvidados, un eco eterno de bondad en el vasto sistema de salud. La saga del Hospital Sodi Salud es, en última instancia, una redefinición de la palabra cuidado. El imperio de Joaquín fue construido sobre la premisa de ofrecer el mejor cuidado médico, un término que descubrió se había convertido en sinónimo de tecnología, procedimientos y protocolos. Sin embargo, el verdadero cuidado, aquel que sana el alma más allá del cuerpo, se había perdido. Su viaje nos enseña que el cuidado no es un servicio que se presta, sino una conexión que se establece. Es la diferencia entre tratar una enfermedad y cuidar de un ser humano. Gabriela y su filosofía no eran una alternativa al cuidado médico, eran su manifestación más pura y esencial, recordándonos que la mano que conforta es tan vital como la mano que opera. El acto más valiente de Joaquín no fue confrontar a su consejo o luchar contra un rival. Fue su decisión inicial de convertirse en Aníbal. Para un hombre cuya identidad entera había sido construida sobre su nombre, su poder y su estatus, el acto de despojarse de todo y convertirse en un nadie fue una forma de suicidio del ego. Sin embargo, fue en ese estado de anonimato y vulnerabilidad que encontró la salvación. Su historia es un argumento poderoso de que, a veces, la claridad solo se encuentra cuando abandonamos las armaduras que nos definen. Para descubrir quiénes somos realmente, necesitamos tener el coraje de presentarnos al mundo sin un nombre. En un mundo, y especialmente en un campo como la medicina, que está obsesionado con la próxima gran innovación tecnológica, la historia de Joaquín y Gabriela nos ofrece la perspectiva más importante. El Hospital Sodi ya poseía los robots quirúrgicos más avanzados y los escáneres más precisos, pero la mayor y más impactante innovación que implementaron no vino de un laboratorio de ingeniería, sino del corazón de una enfermera. La compasión, la escucha, el toque humano.
Estas son las tecnologías del alma. Su viaje es la prueba final de que, mientras buscamos incansablemente el progreso que puede curar nuestros cuerpos, nunca debemos olvidar la sabiduría antigua que es la única capaz de curar verdaderamente nuestras almas. La presencia de Elisa, la esposa de Joaquín, permea toda la narrativa, incluso en su ausencia. Su muerte trágica, causada por la indiferencia, se convirtió en la semilla de una revolución compasiva. La historia nos enseña que el amor y la influencia de una persona no terminan con su último suspiro. La memoria de Elisa se convirtió en el faro que guió a Joaquín fuera de su oscuridad, y su nombre se transformó en el estandarte bajo el cual se levantó una nueva filosofía de cuidado. Es un recordatorio conmovedor de que la mejor manera de honrar a aquellos que hemos perdido no es construir monumentos de piedra, sino tejer sus mejores valores en el tejido de nuestras propias vidas, transformando el luto en un legado vivo y actuante. Esta es también un homenaje a los héroes silenciosos. En un mundo que glorifica a los CEOs, los cirujanos estrella y las figuras de poder, la historia eleva a la figura de la enfermera, la trabajadora de primera línea. Gabriela Lira representa a las innumerables almas que, lejos de los reflectores, practican actos diarios de valentía y compasión que sostienen al mundo. Su historia es la prueba de que no se necesita un título de director para ser un líder, ni una fortuna para causar un impacto profundo. El verdadero liderazgo moral nace de la integridad, y el mayor impacto, muchas veces, viene de la consistencia silenciosa de hacer lo correcto, un paciente a la vez. En última instancia, el viaje de Joaquín Sodi nos deja con un mensaje de esperanza en la redención, no solo de un hombre, sino de un sistema. Comienza la historia creyendo que su creación, el imperio Sodi, Salud, se había convertido en un monstruo sin alma. Termina descubriendo que el alma de su organización no estaba en sus estatutos ni en sus informes anuales, sino en las personas como Gabriela, que trabajaban en sus pasillos. La historia es la prueba de que ninguna institución, por grande o impersonal que parezca, es incorregible. Mientras haya una sola persona dispuesta a luchar por la humanidad y la compasión, el alma de cualquier lugar puede ser redescubierta y reavivada. La historia nos advierte sobre la peligrosa ilusión de la perfección. El imperio Sodi Salud fue fundado en la búsqueda de la medicina perfecta, los mejores médicos, la tecnología más avanzada, los protocolos más eficientes. Sin embargo, esa búsqueda obsesiva por la perfección clínica creó un entorno de imperfección humana. El viaje de Joaquín es el descubrimiento de que la verdadera excelencia no reside en la ausencia de fallas, sino en la presencia de la humanidad. Un hospital perfecto no es aquel donde los errores nunca ocurren, sino aquel donde la vulnerabilidad es acogida, donde la duda lleva a la investigación, y donde el cuidado del alma del paciente es tan riguroso como el cuidado de su cuerpo, demostrando que la perfección, después de todo, es un ideal frío y estéril, mientras que la excelencia es una práctica cálida y compasiva. Esta es también una meditación sobre el peso y el poder de un nombre. El nombre Sodi Salud comenzó como una marca de lujo y eficiencia. El nombre Aníbal fue la ausencia de uno, un símbolo de todos los pacientes invisibles y sin voz. Y el nombre Elisa Sodi fue transformado de un recuerdo de dolor en una bandera de cambio. Joaquín, al luchar por redefinir lo que su hospital representaba, estaba en realidad luchando por el significado de su propio nombre y el de su esposa. Nos enseña que nuestro nombre y el nombre que damos a nuestras creaciones no es solo una etiqueta, sino un contrato, una promesa. Y la mayor de todas las misiones es asegurar que ese nombre, al final de todo,
sea sinónimo de integridad y bondad. Al final, después de todas las batallas corporativas, los diagnósticos complejos y las estrategias de cambio, la lección más profunda de la saga de Joaquín se reduce a 4 palabras simples, dichas por una enfermera a un hombre asustado en un pasillo. Estoy aquí contigo. Esta es la esencia del cuidado, el fundamento de la curación y la oración más poderosa. Es la promesa de presencia frente al dolor, el reconocimiento de una humanidad compartida frente al miedo. Es lo que Elisa necesitaba y no tuvo. Es lo que Aníbal recibió y lo que el nuevo Hospital Sodi ahora se esfuerza por ofrecer. Es la lección final. En un mundo de complejidad abrumadora, la solución más profunda es, muchas veces, la más simple de todas. Esta es también una profunda lección sobre la naturaleza de la verdadera riqueza. Joaquín Sodi era un hombre que podía comprar cualquier cosa en el mundo, excepto la paz que desesperadamente buscaba. Su fortuna lo aisló en una torre de dolor, demostrando que la mayor de las pobrezas es la soledad del corazón. Gabriela, con su salario modesto, poseía la riqueza incalculable de la empatía, el coraje y la intuición. Su viaje nos muestra que los verdaderos tesoros de la vida no son los que guardamos en cofres, sino los que compartimos con manos abiertas. La mayor transacción que Joaquín hizo en su vida no fue una adquisición de negocios, sino el intercambio de su riqueza vacía por la invaluable plenitud de un propósito humano. La historia es, en su esencia, una celebración de las segundas oportunidades. No solo la segunda oportunidad de Joaquín para encontrar un significado tras la tragedia, sino también la segunda oportunidad de Gabriela para que su sabiduría fuera reconocida y valorada, y la segunda oportunidad del propio hospital para redimirse y convertirse en el santuario de curación que siempre debió haber sido. Nos enseña que las segundas oportunidades rara vez llegan como un regalo impecable. Nacen de nuestras fallas, son regadas por nuestra humildad y florecen a través de nuestro coraje de intentarlo de nuevo, de una manera diferente y mejor. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de nuestra capacidad de reconstruir a partir de las ruinas y de encontrar la redención en los lugares más inesperados. Y así, la saga que comenzó con una prueba cínica para encontrar lo peor de la humanidad, termina con el descubrimiento de lo mejor de ella. El hombre que entró disfrazado en su propio hospital para realizar una autopsia al alma de su legado, terminó, en cambio, encontrando su corazón latiendo más fuerte que nunca, en las manos de una enfermera que le enseñó que la verdadera medicina es y siempre será un acto de amor. Y ese descubrimiento, esa verdad simple y profunda, es la curación final, no solo para un hombre o un hospital, sino para la herida de indiferencia que, a veces, aflige a todos nosotros.